estado y cuánta paz sentimos en la conexión con Dios. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, el enemigo es fuerte, fuertísimo. ¿Saben qué es eso? Está diciendo, tenemos lucha contra ejércitos espirituales, contra potestades. Y a veces no somos conscientes de la lucha tan grande que existe entre el bien y el mal a nuestro alrededor. Si nuestros ojos pudieran abrirse, veríamos una batalla sangrienta entre ángeles buenos y ángeles malos luchando por nuestra alma. Ángeles malos tratando de destruirnos, ángeles buenos defendiéndonos. Si pudiéramos ver en la dimensión espiritual, como en el siervo de Eliseo, que le fueron abiertos los ojos y vio el monte lleno, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos tener ojo, esa vista espiritual, veríamos en cada circunstancia de la vida ángeles buenos y ángeles malos luchando, uno para darnos la victoria, otro para hacer que fracasemos. Pero, ¿saben algo? Como nosotros no somos conscientes de eso, muchas veces pensamos que estamos solos. Y ahí es donde el diablo viene a la acechanza, y al hacernos entender que estamos solos, entonces comenzamos a preocuparnos y él nos sugiere esa arma. Preocúpate. La buena noticia, a pesar del poderoso enemigo que nosotros estamos enfrentando, es que no estamos solos. Amén. La buena noticia es que Dios nos ha dejado un arma que es más poderosa que el enemigo. Amén. La buena noticia es que si nosotros usamos y aprendemos a usar correcta esa arma, saldremos más que victoriosos. Amén. Segundo los Corintios capítulo 10, versículo 4. Para que ustedes vean que no somos huérfanos de padre y que no estamos abandonados en este mundo. Segundo los Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Ahorita vimos que quien lucha contra nosotros son fortalezas espirituales que están en las regiones celestes, ¿verdad? Y eso es un poco que asusta. Pero este versículo me dice que nosotros tenemos un arma para la destrucción de esas fortalezas del enemigo. ¿Se entiende, hermanos? No estamos solos, nosotros podemos destruir. Dice que las armas no son carnales. Hermanos, la preocupación es un arma carnal. La preocupación es un arma carnal, pero las armas del cristiano no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces podemos concluir hasta aquí que sí podemos destruir las fortalezas del enemigo. ¿Amén? Sí podemos destruir la fortaleza del enemigo. ¿Cuál es esa arma? Es la pregunta más importante de esta mañana. ¿Cómo yo puedo destruir la fortaleza del enemigo? ¿Cómo yo puedo vencer las preocupaciones? ¿Cómo yo puedo experimentar la paz? ¿Cómo yo puedo vivir como un cristiano victorioso? La respuesta está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Lo maravilloso del Evangelio es que nunca nos deja sin respuesta. Amén. Nunca Jesús nos deja sin respuesta, aunque no sepamos lo que vamos a hacer en el momento, pero nunca nos deja sin respuesta. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Vamos a descifrar esa arma poderosa. A veces, hermanos,
Tenemos un recurso tan grande en nuestras manos y por no ser conscientes de ello, vivimos como derrotados. Pero miren lo que dice ese versículo. Miren bien lo que dice ese versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos. Las preocupaciones no son otra cosa que argumentos. ¿Sí o no? Las preocupaciones son las razones que inventa nuestra mente para estar preocupado. Y que el enemigo viene y te sugiere y tú lo aceptas. Me llamaron a las 2 de la mañana, tengo razón para preocuparme. Me llamó el jefe que tengo que estar a las 3 de la tarde, tengo razón para preocuparme. No tengo la plata ahora. Cualquier circunstancia que usted pueda poner, empiezan argumentos para usted sentirse seguro de que tiene razón para preocuparse, tiene razón para molestarse, tiene razón para estar como está. Pero el arma más poderosa que vence a la fortaleza comienza con derribar esos argumentos. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a entrar en tu mente, nadie va a entrar en mi mente para derribar esos argumentos. Soy yo quien tiene que identificarlos y ponerlos a un lado. Somos dueños de nuestra mente, hermanos. No somos víctimas de las circunstancias. Un cristiano tiene que saber que Dios lo puso en este mundo para señorear el mundo, inclusive su propia mente. No somos víctimas de las circunstancias, somos los dueños, somos los mayordomos. Tenemos el control porque Dios lo ha puesto en nuestras manos. El enemigo quiere hacernos creer que no, pero somos nosotros los que elegimos. Recuerda que Jesús le dijo, y María ha escogido, ha elegido. Tú puedes escoger, tú puedes elegir derribar los argumentos que te llevan a preocuparte. ¿Sí o no? Tú puedes elegirlo. Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Ayer hablaba con una persona que me decía, yo siempre pienso en lo malo, porque hay un dicho por ahí que dice, piensa en lo malo y acertarás. Yo le dije, eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Cuando tú siempre piensas en lo malo, tú te estás intoxicando tu cuerpo, porque tus pensamientos negativos generan toxinas internas y te va contaminando y te estás matando a ti mismo. ¿Por qué no pensar en lo bueno? Si nuestro Padre es bueno. Si yo soy hijo de Dios y tengo un Padre bueno, ¿por qué tengo que estar pensando en lo malo? ¿Sí o no? Ahora, yo tengo la elección de derribar esos argumentos que me llevan a la preocupación, o tengo la elección de ser víctima de esos argumentos y decir, pobrecito de mí, tengo que estar preocupado y una serie de cosas más. Ahora, el versículo sigue diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dos pasos tiene esa arma. No es 10, ni 15, ni 20, ni 30. Es un arma que se usa facilita y es el arma que Dios dice que va a vencer la fortaleza del enemigo. Tiene solamente dos pasos. Uno, derribar los argumentos. Otra, llevarlo cautivo a Cristo Jesús. ¡Qué fácil! Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Llevando cautivo ese grupo de pensamientos que me atormenta, llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros nos quedamos pegados con una preocupación, el diablo lucha con nosotros y estamos perdidos, porque son fortalezas en las regiones celestes, son poderosas. Y cuando yo estoy en una preocupación, debatiéndome con él, yo tengo siempre la de perder. Pero ¿qué pasa cuando él viene a mí con todas esas sugerencias, con todas esas emociones, con todas esas cosas que pueden venir de afuera o de adentro, y yo las derribo? Es decir, espérate un momento, Dios me hizo libre, yo tengo el control, párate ahí. Y cojo ese grupo de pensamientos y de emociones y la llevo a Cristo. Y cuando la llevo a Cristo, yo me pongo detrás de Cristo. Ahora, cuando el diablo viene, ya no va a luchar conmigo. ¿Contra quién va a luchar? Contra Cristo, hermanos. Es así de fácil llevarlo a Cristo, pero permanecer detrás de Cristo. Porque a veces nos da la impresión de que como Cristo se demora mucho, o como que Cristo no va a hacer nada, o como que Dios no está al control, y salimos detrás de Él y venimos nosotros a enfrentarlo.
Pero les digo, hermano, todo enfrentamiento contra el enemigo directamente es una lucha perdida. Es una lucha perdida. Tenemos que aprender a escoger la buena parte, la cual no nos será quitada. La buena parte es derribar los argumentos y llevarlos cautivo a Cristo Jesús y permanecer escondido en Cristo Jesús. Como dice el himno, Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro refugio. Él es nuestro sustento. Él es quien nos protege. Con sus alas nos cubrirá. Entonces, ¿por qué salimos debajo de su protección para nosotros solo enfrentar la vida? Queremos ser cristianos victoriosos, debemos de aprender a usar el arma más poderosa que tiene el cristiano, derribando argumentos y llevándolo cautivo a Cristo Jesús. Amén. Cualquiera que sean los argumentos. Y tú puedes decir, bueno, pero se aplica a todo. Yo digo, se aplica a todo. Se aplica a todo. Me pasó algo que me dolió. Vamos a poner ejemplos. Un hermano, mi esposa, mi esposo, un amigo me dijo algo que me dolió. ¿Sabe qué pasa cuando alguien te hiere? Tú te sientes en todo el derecho de estar herido. Y te sientes con todo el derecho de buscar la forma de desquitártela. Es un instinto natural. Y lo primero que queremos hacer es encontrar a alguien que nos escuche para contarle lo que nos pasó. ¿Sí o no? Cuando sucede algo que nos duele o que nos lastima o que nos preocupa, queremos encontrar un cómplice enseguida. Necesitamos un cómplice, alguien que se identifique con nuestra manera de pensamiento, con nuestro dolor en ese momento. Y queremos ir a contarle, pero mira lo que me sucedió y mira lo que me dijo. Y ahí el diablito viene y te dice, pero ¿por qué no le dijiste esto? ¿Y por qué no le dijiste aquello? Y tú empiezas a dialogar con el diablito y es verdad, pero no tienes razón en tratarte así, tan bueno que tú eres, tanto bien que tú le has hecho y mira cómo te trata. Y empieza un diálogo interno con el diablito. ¿Es verdad o no? Empieza un diálogo interno con el diablito. Y el diablito empieza a meter la mano en la herida y tú empiezas a acariciar el dolor. A acariciar el dolor. Y a sentir ese dolor tan profundo ahí adentro. Y que como yo, ¿y quién? ¿Cómo? Alguien como yo. Y empiezas a autocompadecerte de ti mismo. ¿Saben qué pasa, hermanos? Jesús está del lado acá diciendo, hijo, estoy mirando lo que te pasó. Sí, me duele. Hijo, pero ¿por qué no vienes a contarme? ¿Por qué no vienes a contarme? Mira, si tú vienes acá, yo te voy a sanar tu herida, yo te voy a quitar tu dolor. Pero uno se queda de lado acá. No, mi dolor es mío. Lo sufro yo. ¿Dártelo? No, si te doy mi dolor, ¿por qué me quedo? ¿Y cuánto tiempo a veces pasamos con un dolor? Días, semanas, meses, años. Acariciando un dolor, acariciando una pena. Nos enfermamos, que no acabamos de soltar esa pena. ¿Por qué no la soltamos? Porque la acariciamos. ¿Saben algo, hermanos? ¿Alguna vez se han metido en la boca una papa caliente? Mira, a ver, hermanita, ¿cómo es? ¿Cómo hizo ella? A ver. Ahora. Mira cómo la hace, ¿ven? La pasamos de un lado, la pasamos para la otra, pero no la soltamos. ¿No se han preguntado por qué no soltamos la papa caliente? ¿Por qué no la soltamos? Y quema, pero no la soltamos. Y así pasa con los problemas que nos están quemando, con las preocupaciones que nos están quemando. La movemos de un lado para otro, pero no la soltamos. No somos capaces de decirle, Jesús, tómala, eso me está quemando. No somos capaces de hacerlo. Y Jesús triste de lado acá, diciendo, si tú supieras que yo tengo todo el poder del mundo, amén, para hacer que no te queme más. Amén. Pero en el fondo queremos que nos siga quemando. Porque siempre lo que hacemos es lo que queremos que suceda. Siempre. Aunque la mente te engañe y te diga, no, yo no quiero estar en esta circunstancia, yo no quiero tener este problema, pero lo que estás haciendo es lo que verdaderamente tú quieres.
Y si te está quemando y no eres capaz de soltarlo, es porque de alguna manera estás acariciando ese dolor y te está en el fondo, aunque no seas consciente, en el fondo tú no quieres perder ese dolor. Y es contradictorio, porque todos queremos ser felices, pero ¿cómo es posible que al mismo tiempo acariciemos el dolor con tanta fuerza, al punto de no querer soltarlo? El arma más poderosa que Dios nos ha dado dice, llevando cautivo todo dolor, todo pensamiento, toda sensación a Cristo Jesús. Amén. Me molestó lo que me dijeron, me hirió, me lastimó. Señor, mira lo que me pasó, me duele. Entre más tiempo demore uno en ir a Jesús, más terreno gana el enemigo del lado de él. Tenemos que empezar a cultivar, a practicar el hecho de ir a Jesús a cada instante. Amén. El hecho de ir a Jesús cada vez que suceda algo. Pero a veces no creemos suficientes para enfrentar la vida y para resolver los problemas. A veces nosotros decimos y nosotros cantamos. Me gustó ahorita el himno que decía silencio, el primer himno que se puso, silencio en este lugar. Y yo pensaba, realmente donde debe haber silencio muchas veces es en nuestra mente. A veces hay silencio en el lugar, pero nuestra mente está gritando. Voces internas gritan, aturden, desesperan. Y puede haberse un ambiente de paz en completo silencio, pero internamente no hay silencio. Y la palabra de Dios dice, silencio en tu mente, para que tú puedas experimentar la gloria de Dios. Amén. Estad quietos y callad, dice Dios, y veréis la gloria de Dios.